¿Qué tal? Nuevamente aquí con ustedes soy el doctor Efraín Rodríguez Vigil, médico endocrinólogo, y me acompaña la doctora Miriam Allende, endocrinóloga también. En el programa anterior hablamos sobre los monitores de glucosa, esos que usan la agujita para probarse el azúcar en el dedo. Pero eso podemos decir que es algo del siglo pasado. Ahora estamos ante una nueva modalidad que, en mi opinión y la opinión de la doctora, es mucho más fácil tanto para nosotros los médicos como para el paciente. Y se considera actualmente el monitoreo continuo como la medida preferida para hacer un monitoreo de la glucosa en sangre. ¿Es o no cierto, Miriam? Es correcto, es correcto. ¿Y qué tú tienes que decirnos de ese nuevo avance que yo creo que hacía falta? Bueno, hablamos del monitor de sangre capilar. Es el pinchazo que usted se da en el dedo, ¿verdad? Y tiene unos niveles de glucosa. Ahora estamos hablando de unos aparatitos que no hay que pincharse todos los tiempos, sino que permanecen puestos en el cuerpo con un filamento bien finito, y eso tiene un sensor de la azúcar en el líquido intersticial. Ya ahí hay una diferencia, ¿verdad? No es la sangre capilar, es líquido intersticial. Así, pero es un reflejo también de cómo está la glucosa en el cuerpo. Estos sensores de glucosa nos pueden detectar los niveles de glucosa cada 5 a cada 15 minutos. Sin tener que pincharse el dedo. Sin tener que pincharse el dedo. O sea, usted se pone el sensor ese, y ese sensor puede durar entre 7 a 14 días. ¿Ok? Y se lo cambia cada ese número de días, dependiendo de la marca del sensor que usted está usando. Y sin pincharse en ese momento, usted va a tener la documentación de cómo están sus niveles de glucosa cada 5 a cada 15 minutos, día o noche. No importa la actividad que haga, no importa si usted ha comido, se ha tomado los medicamentos que esté haciendo, usted está durmiendo, vamos a tener una lectura de sus azúcares. Y tienen también la virtud, algunos de ellos, que no solamente detectan los niveles de glucosa, sino que nos alertan. Su azúcar está subiendo muy rápidamente, su azúcar está bajando muy rápidamente, o su azúcar va a bajar a unos niveles críticos de aquí a tantos minutos. Y por lo tanto, usted puede tomar las precauciones, si le está bajando muy aceleradamente, para parar su insulina o tomar las provisiones para que no le baje. O si le está subiendo muy rápidamente, pues hacer algo para que no le siga subiendo y contrarrestar esto. Así que esto es totalmente nuevo. Se evitan los pinchazos, nos da mucho más información al médico y al paciente de qué es lo que está pasando. Usted sabe con actividad o con la ingesta de medicamentos o con la toma de insulina cómo varía su azúcar. Y usted sabe qué tiene que hacer, porque si yo con esa maquinita veo que yo tengo 150 de azúcar, pues yo sé que la tengo alta y yo sé lo que tengo que hacer. No es esperar a una glucosilada dentro de 3 meses, o me hinqué el dedo y me dio un valor más o menos en esto. No, esto es preciso. Y educa mucho al paciente, porque el paciente dice, contra doctor, esto es lo mejor. Yo tengo un paciente que me dijo, esto es lo mejor que hay, porque yo me comí ayer un plato de arroz y habichuela y por la mañana esa azúcar estaba tremendamente alta. Y eso es lo que nosotros queremos, que el paciente vea que lo que se está comiendo le altera los niveles de azúcar. Y cómo el medicamento que utiliza modifica los niveles de azúcar minuto a minuto, porque lo mide cada 5 minutos. Lo que más me gusta a mí de este sistema es, número 1, que educa al paciente. Y número 2, que te alerta. Si el azúcar va a bajar, yo por ejemplo cuando lo uso pongo el valor mínimo que yo espero, donde el paciente sea advertido de que el azúcar está bajando, y la máquina automáticamente tira un pito cuando va a bajar por ahí debajo o está acercándose ahí, o se predice que va a bajar más. Eso es bien importante porque el paciente está alerta. No tiene Exacto, y esto uno lo programa uno, no es que la máquina como tal determine qué es lo que va a hacer, sino que el médico y el paciente son los que determinan, este es el nivel más bajo que yo quiero, aquí quiero que me dé la alerta, o este es el nivel más alto que yo quiero y aquí quiero que me dé la alerta, ¿ok? Así que eso se preprograma, ¿ok? Así que eso es bien importante. Las maquinitas esas son poco conspicuas, o sea, son unos parchitos. Una lapa, yo digo una lapa. Te voy a poner una lapa ahí. Que se pegan aquí detrás del brazo. Y usted puede hacer sus actividades de rutina sin que eso interfiera, se lo puede mojar. Así que
pues esa es una ventaja y se evitan los pinchazos. Y cuando vemos estos informes, ¿verdad? Es bien importante porque cuando teníamos una hemoglobina A1C era un promedio del azúcar por 3 meses, pero no sabemos cuándo le subía, cuándo le bajaba, cuándo estaba en meta. Sin embargo, aquí tenemos una lectura. Usted programó cuál era el bajito y cuál era el alto, cuál es el tiempo que estuvo dentro de esa meta. Y se aspira que en la mayor parte del tiempo usted esté dentro de esa meta. Le dice cuándo tuvo bajones de azúcar y por cuánto tiempo. Cuándo tuvo el azúcar demasiado alta por encima de su meta y por cuánto tiempo. Y ahí usted puede ajustar los medicamentos. A mí lo que y me la gusta, actividad y la ingesta de alimentos. A mí lo que me gusta mucho de este sistema es que, por ejemplo, cuando yo cojo el total de los 14 días, porque me da un promedio de los 14 días, pues yo puedo decir, bueno, una golondrina no hace un verano. Así que si bajó el azúcar un día, no se va a reflejar en esos 14 días. Tengo un promedio. Y eso es bien importante porque lo que yo quiero es ver si el patrón se repite. Exactamente. Si el patrón se repite. Si yo quiero saber si después el paciente estuvo 5% de su tiempo fuera del rango, al lado hay una tabla donde me dice el paciente estuvo 15% de las medidas por debajo del valor mínimo. Entonces uno va a buscarlo, o sea, que motiva que uno sea más asertivo con el paciente y además el paciente ve la gráfica. Entonces es bien importante porque cuando el paciente se le hace un monitoreo continuo en mi oficina y yo les enseño las gráficas y eso tiene una gráfica por día, ¿verdad? Entonces les digo, miren, si está sobre lo esperado, sale color mostaza, ¿verdad? Y ahí ellos ven las montañas mostaza y en qué momento del día o la noche las tienen. Pero también en distintos días, si son iguales o si son diferentes. Entonces tiene una gráfica también que es bien reveladora para los pacientes porque tiene los días por color. Entonces cada día es un color distinto. Pero si usted ve que está sobreimpuesto todos los colores, pues que todos los días se comporta igual, pero eso no sucede usualmente. O sea, usted tiene diferencia entre los días. Así que uno busca un patrón. ¿Cuándo es que le sube mucho? ¿Cuándo es que le baja? ¿Verdad? Si es por la madrugada, si es por la noche. Porque a veces le baja de madrugada. Yo me he topado con muchos pacientes que tienen lo que se llama hypoglycemia unawareness, que no se dan cuenta, le está bajando mucho de madrugada y ellos no lo sabían porque estaban durmiendo. Y cuando yo veo las gráficas, están muy bajitas, 60, 70. Y el glucómetro antiguo por la mañana salía el valor normal porque rebotaba sí. y lo normalizaba el cuerpo. Y entonces ellas me decían, pero doctora, yo me la chequeo todos los días en ayunas y me sale bien. Y entonces yo le enseño la gráfica, yo le digo, mira, sí, aquí, después que te levantas, y sobre todo después que desayunas la tienes bien, pero mira cómo estaba antes. A las 2 de la mañana. A las 4 de la mañana. Sí. Así que es bien revelador. Ese es el efecto de rebote, sobre todo los que usan insulina, que a veces por la tarde no comen lo que comen siempre, o a veces llegan a las 10 de la noche, no se comen la merienda, los que tienen que comérsela, y por la madrugada se van en hipoglucemia. Yo detecto muchas veces la hipoglucemia en mis pacientes porque tienen pesadillas, sí. O porque sudan mucho, y yo le digo, usted moja la cama, y ellos me miran así de asustado y dicen, doctor, yo no mojo la cama. Y yo, no, es que cuando te baja el azúcar, tú sudas tanto que la cama se moja, sí. Entonces se ponen frío, sí. Y tienen pesadillas, y eso es un bajón de azúcar por la madrugada. Es correcto. Y el paciente puede convulsar. Yo tuve la suerte, la desdicha podemos decir, el otro día yo voy a cenar a un restaurante y uno de los muchachos que atiende, pues, que es diabético tipo 1, está usando 2 tipos de insulina, estaba en un bajón de azúcar. Y yo llegué y me dice, doctor, tenemos un paciente con bajón de azúcar. Voy para allá, con tan mala suerte que el paciente se cae al suelo, se va y empieza a mostrar movimientos de descontrol. Okay. Entonces, claro, lo sacamos y lo normalizamos, pero eso es un susto que el paciente se lleva y si está solo, a las 2 de la mañana, el paciente puede fácilmente fallecer o quedar con daño cerebral. Sí. Por eso es que este sistema del monitoreo continuo me dice a mí cuándo es que ocurre el evento que yo tengo que prestarle más atención. Okay.
Y para eso yo programo la máquina junto con el paciente. Para beneficio de los pacientes, ¿verdad? Existen varios sistemas de monitores continuos de glucosa, distintas marcas. Todos tienen sus virtudes y todos tienen sus defectos, ¿verdad? Y hay que buscar el que sea adecuado para el paciente, ¿verdad? Tienen unas indicaciones del uso también. Y hay unos sistemas que son para el paciente y hay unos sistemas que se llaman los PRO, que son los para el médico, ¿verdad? La distinción es que los del paciente les dan la data de minuto a minuto a tiempo real. O sea que en el momento usted sabe cuánto tiene el azúcar, si le está subiendo, si le está bajando, etcétera, etcétera, y cómo se comporta día y noche. Hay uno de estos sistemas que se lo dice en la pantalla y le envía la data o a su celular, a su teléfono celular, o a un monitor que viene con la máquina. O inclusive hay unas aplicaciones en donde por sistema remoto los papás de un paciente con un chico con diabetes tipo 1 pueden saber cuánto tiene el azúcar de su chico en la escuela. Sí. Y ahí, y ahí, como le decía anteriormente, como el paciente se le olvida llevarse el monitor, el glucómetro, pero se lleva el teléfono, si se lleva la lapita esa puesta, el monitor de glucosa continuo, pues lo puede mirar porque coloca el teléfono al lado del marcador, de la lapa, como yo le llamo, y automáticamente sabe cuánto es el azúcar sin tener que hincarse el dedo. Hincharse. Y como le dije a remoto, pues también pueden saber su azúcar. Y con las alarmas, pues los alerta si está bajando, le está subiendo y pueden tomar el control de la enfermedad. Los sistemas profesionales, pues ya eso es ciego. O sea, ni el paciente ni el médico sabe cómo estaba el azúcar hasta que se baja en la computadora el informe y entonces se detecta cómo estaban los niveles de azúcar y se discute con el paciente. Y es bien interesante cuando nosotros tenemos esa situación, cuando el médico no lo puede ver, pero si el paciente está consciente de lo que está haciendo, que él pueda decir, apuntar, si siente algo anormal durante ese periodo, apuntarlo en la libreta, en este momento dado me pasó tal cosa. El médico cuando ve la gráfica más adelante, dice, claro, esto no es lo que usted tenía en ese momento. Así que, ¿y los planes médicos lo cubren? Sí, los pacientes que se están monitoreando varias veces al día con la lanceta tradicional, y que usan más de 3 a 4 inyecciones de insulina diaria, que se les está haciendo cambios frecuentes en su terapia porque están descontrolados. Esos pacientes están indicados un monitoreo continuo de glucosa y los planes Medicare y los Advantage lo cubren. Los planes comerciales, algunos de ellos los cubren dependiendo de su cubierta. Y quiero ser claro, el otro día tuve un paciente al cual yo le prescribí un sistema de monitoreo continuo y la aseguradora le dijo que había que preautorizarlo. Ese es un derecho que tiene el paciente bajo el plan de Medicare. Es algo que el plan le tiene que dar al paciente diabético que usa insulina. No así para los pacientes que usan pastillas. Pero sin embargo ahora nos estamos moviendo. Yo te decía a ti ahorita que leí 2 artículos ayer de que están tratando de que todo paciente diabético que esté usando medicamentos para su condición se haga el monitoreo continuo de su glucosa, porque es más sencillo para el paciente y nos da más información. Inclusive yo me he topado con pacientes que están en hipoglicemiantes orales, diabéticos tipo 2, con unas hipoglucemias que ellos no se dan cuenta. Y entonces les tengo que ajustar esa sulfonilurea sobre todo, o quitársela, porque están teniendo hipoglucemia y no se daban cuenta. Así que el monitoreo continuo a mí me ha dado mucha información que me ayuda a manejar mejor los pacientes. Yo espero que en un futuro los médicos usemos más este instrumento, que los planes médicos lo aprueben porque es algo bien importante y que el paciente sepa que eso existe para que lo exija. Y bueno, si el seguro no se lo cubre, pues todavía está la alternativa de que usted lo pueda adquirir, en términos de que le va a salir más económico usted usar un monitoreo continuo, bien usado, ¿verdad? Y tomando la data que le da para ajustar su terapia, que darse varios pinchazos al día, ¿verdad? Y comprar las tirillas. Así que es una alternativa. Y un paciente que no esté en insulina, que no esté en estos regímenes intensivos de tratamiento de diabetes, pues lo pueden adquirir
y utilizarlo cuando en ocasiones, no tiene que ser continuamente todo el tiempo, las 24/7, ¿verdad? Así que es una alternativa que tenemos, sobre todo cuando no queremos pincharnos varias veces al día. Usarlo como un premio, habernos portado bien. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Les agradezco mucho la atención, les agradezco mucho que nos permitan entrar a su hogar a través de este medio. Y les invito a que visiten nuestra página, alertadiabetes.org, para que vean otros programas que hemos grabado en ocasiones anteriores. Muchas gracias. Alerta Diabetes llega a ustedes en parte gracias a una contribución educativa de Lilly USA LLC, Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, para el Center for Diabetes Control of Puerto Rico.